Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BEM Informática en la sección de cursoriales. Bien, en esta sección y en los propios tutoriales de BEM Informática hemos hablado en vídeos anteriores, no de hace muchas semanas, del tema de los cuellos de botella en cuanto a procesador, memoria RAM, tarjetas gráficas, y hoy vamos a hacer en esta sección de cursoriales, que ya saben, siempre elegimos un tema y lo desarrollamos totalmente o hacemos un curso completo en un vídeo, qué procesadores son necesarios para cada tarjeta gráfica. Vamos a hablar un poco de las tarjetas gráficas más modernas y sobre todo pues de cara al tema del gaming, y eso pues sería bastante importante, y les voy a dejar enlaces a los otros vídeos que explicaba cómo calcular cuellos de botella y los más y cuándo se producía, etcétera, para que estén más informados sobre este tema. Bien, pues vamos a ver. Bien, y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Es totalmente gratuito, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, vamos a hablar, como les digo, de qué procesador necesitamos para cada tarjeta gráfica. Evidentemente, si nosotros compramos una tarjeta gráfica muy potente, pues nos va a permitir disfrutar de juegos con requisitos más exigentes, con calidades máximas. Pero, como les decía, el rendimiento de una tarjeta gráfica puede verse profundamente afectado por el procesador que estamos utilizando. Evidentemente, voy a hacer un ejemplo muy bestia, de nada nos sirve, por ejemplo, montar una GeForce RTX 4090 en un PC que tenga un procesador, yo que sé, pues Intel Pentium G Serie 4000 o una AMD Ryzen 3 1200, porque tendría un enorme cuello de botella. Lo más seguro es que ni la podríamos montar en esa placa. Aunque ya les he explicado que tengo tutoriales anteriores de qué es un cuello de botella, pero les explico un poco. Un cuello de botella se produce cuando un componente acaba limitando el rendimiento de otro componente. En este caso es el procesador el que afecta negativamente al rendimiento de la tarjeta gráfica, porque es incapaz de trabajarlo bastante rápido como para suministrar a esta todos los datos e instrucciones que necesita, lo que hace que la tarjeta gráfica tenga fases ociosas demasiado grandes. ¿Cómo podemos identificar un cuello de botella grave? Pues es sencilla, cuando la tasa de uso de la CPU es muy alta y la tasa de uso de la GPU es inferior al 85%. En estos casos el procesador está trabajando mucho y la tarjeta gráfica va sobrada, tanto que una parte importante de su potencial queda desaprovechada. Puede existir cuellos de botella menos graves, que son aquellos en los que la CPU va a tope, pero la GPU se mantiene en una tasa de uso del 90%, y cuellos de botella leves que ocurren cuando la tasa de la GPU se mantiene al menos en el 95%. Antes de hablar directamente de qué procesador necesitamos para cada tarjeta gráfica, es también interesante hablar de la resolución de pantalla, porque esto determinará la carga de trabajo que deberá afrontar la tarjeta gráfica y el impacto de trabajo que tendrá la CPU. A menos resolución de pantalla, menos carga de trabajo asumirá la GPU y mayor peso tendrá el rendimiento del procesador, y a la inversa. Por ejemplo, si tendríamos un procesador Core i5 de 10ª generación, podemos hacer un enorme cuello de botella por ejemplo, en una tarjeta nueva, una GeForce RTX 4090, en resolución HD de 1080, pero ese cuello de botella se reduciría muchísimo en resolución 4K. La razón es sencilla. En 1080 esa tarjeta gráfica va sobrada y necesita que el procesador le suministre la mayor cantidad posible de datos e instrucciones para desarrollar su máximo potencial, mientras que en 4K la GPU tiene que trabajar con 4 veces más píxeles y por tanto irá más sobrada de datos y no necesitará que la CPU trabaje tan rápido. También hay que tener en cuenta que los ajustes gráficos afectan muchísimo a la relación de dependencia entre la GPU, el procesador de la tarjeta de vídeo, y la CPU. Reducir la calidad gráfica hará que la tarjeta gráfica asuma menos carga de trabajo y aumentará el peso del procesador, y a la inversa.
digamos que no es raro que para el medir el rendimiento de diferentes procesadores en juegos estos se configuren a 720 de resolución y calidad baja. Es un escenario poco realista, pero se fuerza una reducción de carga gráfica tan grande que es el procesador el que acaba marcando la diferencia en términos de rendimiento. Y también podemos comentar que al activar tecnologías como Nvidia DLSS, Intel XeSS o AMD FSR en juegos, también se reduce la carga gráfica y puede provocar cuellos de botella, porque reducen la resolución a la que se renderiza cada fotograma y aumenta el peso del procesador. Bien, vamos a hablar un poco ahora de las tarjetas, digamos, de una gama más bien media-alta, por decirlo así. O sea, empezamos de las medias a las más altas. Bien, empiezo por tarjetas gráficas GeForce GTX de la gama 10 y las Radeon RX Vega y anteriores. Con estas generaciones es complicado encontrarnos con un cuello de botella a nivel de CPU, salvo que tengamos un procesador muy antiguo. A partir de un Ryzen 5 1500X o de un Core i7 4770 podremos mover sin problemas tarjetas gráficas como las GeForce GTX 970, GTX 1060, Radeon R9 390 y Radeon RX 580. En el caso de modelos más potentes como la GeForce GTX 1080 y GTX 1080 Ti y la Radeon RX Vega 56 y 64 y Radeon 7, el mínimo recomendable sería Ryzen 5 2500X o un Core i7 6700 para no sufrir un cuello de botella grave. Para tarjetas gráficas mucho más antiguas como las GeForce GTX 600 o 700 y las Radeon HD 7000, un procesador como el Core i5 2500 o un Ryzen 3 1200 sería más que suficiente para no tener un cuello de botella grave. Aunque debemos tener en cuenta que estas han quedado obsoletas y sin soporte y que su rendimiento en juegos actuales puede ser bastante pobre. Bien, si pasamos a las tarjetas gráficas de la GeForce RTX 20 y Radeon RX 5000, estas son dos generaciones que todavía ofrecen un excelente nivel de rendimiento, especialmente en las gamas más altas y que necesitan de un procesador bastante potente para desarrollar todo su potencial, sobre todo si vamos a jugar en resoluciones 1080. Por ejemplo, la GeForce RTX 2060, 2060 Super y 2070, pues necesitaríamos al menos un Ryzen 5 2500 o un Core i7 6700 para moverla sin que se produzca un cuello de botella grave. De Radeon 5600 XT, 5700 y 5700 XT, pues sería más o menos un poco lo mismo. No tendríamos problema con un Ryzen 5 2500X o un Core i7 6700. Y para la GeForce RX 2070 Super, RTX 2080, RTX 2080 Super y RTX 2080 Ti ya son tarjetas gráficas muy potentes, así que vamos a necesitar un procesador Ryzen 5 3600 o un Core i7 a 8700. Aunque lo ideal en el caso, por ejemplo, de la GeForce RTX 2080 Ti sería disponer de un Ryzen 5 5600 o de un Core i5 11400F. Bien, si ya pasamos a la gama de RTX 30 y Radeon RX 6000, bien, aquí ya nos va a hacer falta procesadores ya muy potentes porque ya estamos hablando de tarjetas con potencia alta. Por ejemplo, la GeForce RTX 3050 y la Radeon RX 6600, digamos que con un Ryzen 5 2500X o un Core i7 6600 no sufriremos un cuello de botella grave, aunque si vamos a jugar en 1080 es recomendable con procesadores Ryzen 5 3600 o con un Core i7 8700. La GeForce RTX 3060, 3060 Ti o la Radeon RX 6600 o 6700 es un salto de potencia bastante importante, entonces mínimo un Ryzen 5 3600 o un Core i7 en este caso de 8700.
Si vamos a jugar en 1080 y con DLSS activado o, por ejemplo, FSR activado también, pues necesitaríamos algo más, como un Core i5 de 11ª generación o un Ryzen 5 de 5600. Pasamos a la siguiente gama, la de RTX 3070, 3070 Ti, a la 3080 o de las Radeon 6700 XT, 6800 o 6800 XT. Ya los modelos ofrecen un nivel de rendimiento muy alto y que incluso en 1440p necesitan de un procesador potente para desarrollar todo su potencial. A partir de un Ryzen 5 o 5600 o de un i5 de 11ª generación no sufriríamos ningún cuello de botella grave, ni siquiera en 1080. Si pasamos a los más potentes de su generación, la RTX 3080i, la 3090 y la 3090 Ti o la Radeon RX 6900 XT o la 6950, pues digamos que deberíamos acompañarlos de una Ryzen 5 5600 o de un Intel Core i5 11400F para no sufrir un cuello de botella grave. Y si ya nos vamos a las recién estrenadas GeForce RTX 40 y las Radeon RX 7000, pues digamos que estas tarjetas son tan potentes que incluso en 4K podría darse el caso de tener cierto cuello de botella. Entonces, por ejemplo, para la RTX 4070 Ti y la Radeon RX 7900 XT rinden al nivel de una GeForce RTX 3090i, o sea que un Ryzen 5 5600 o un Intel i5 11400 para evitar cuellos de botella grave. La GeForce, por ejemplo, RTX 4080 y la Radeon RX 7900 XTX, si vamos a jugar en 4K, pues lo que les he dicho antes, un Ryzen 5 5600X o un Intel Core i5 11600. Pero al activar el DLSS o el FSR o al jugar en resoluciones inferiores se hace recomendable algo mejor, un Ryzen 5 7600X o un Core i5 12600. Y vamos a hablar ya de la GeForce RTX 4090, que sería la tarjeta gráfica más potente que existe en el mercado. Y pues ya tendríamos que tener a partir de un Ryzen 5 7600X o un Intel Core i5 12600. No sufriríamos cuellos de botella graves. Si activamos el DLSS o si jugamos en resoluciones inferiores a 4K, una CPU más rápida nos daría rendimiento. Bien, aquí como siempre, evidentemente no vamos a poder nunca tener el PC que nosotros queremos. Entonces lo interesante es poder más o menos controlar esos cuellos de botella, que no se nos disparen. Entonces, si jugando un poco con resoluciones y más o menos una gama que nos sirva, pues podríamos contener bastante esos cuellos de botella para no notarlos excesivamente. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. El canal de Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diversos temas de historia, de cultura general, misterios, ficciones sonoras. Un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien.
Tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese romanticismo, esa época romántica más nostálgica del cine. Otro canal de cine, pequeña gran pantalla, bueno, de cine y televisión, donde hacemos rankings de películas, publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión. Bien, tenemos luego el canal de biografías de ficción, donde hacemos biografías de personajes ficticios. Buscamos un personaje ya sea de novela, de serie de televisión, de película, de cómic o de videojuego y trazamos una cronología, una vida como si hubiera existido. Además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías reales. Y una vez por semana tenemos el canal de podcast desordenado, que es un canal más que nada para escuchar, donde pueden escuchar, un poco diversos temas de misterio, temas de cultura, temas de historia, de cine, pero para un modo de poder escucharlo sin tener, digamos, que mirar a la pantalla con un índice y bastante bien organizado. Y para finalizar tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.